Asterisco, no olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y, campana, suscribirte para no perderte nuestras últimas historias. Nunca imaginé que aquella noche cambiaría la forma en que veía absolutamente todo. Mi carrera, mis decisiones y, sobre todo, al hombre con el que había trabajado codo a codo durante más de una década. Hay momentos que se acercan en silencio, cuando menos los esperas, y se despliegan como una sinfonía perfectamente orquestada, donde cada nota resuena en lo más profundo de ti. Empezó como una noche cualquiera. La gala anual de la empresa acababa de terminar. Las luces de la ciudad brillaban a través de los amplios ventanales del salón en la azotea. La risa de los colegas aún resonaba en mis oídos cuando salí al exterior, aspirando el aire fresco de la noche, agradecida de alejarme del ruido. Los tacones me apretaban un poco, recordatorio de las largas horas de pie, sonriendo, brindando, cumpliendo con el papel que se esperaba de mí. ¿Ya te vas? Me giré. James Carter. Mi jefe durante los últimos 12 años. Canas plateadas en las sienes, impecablemente vestido, con esa postura segura de quien ha construido algo desde cero. A sus 61 años seguía siendo el hombre más compuesto y controlado que conocía, aunque esa noche había algo distinto en su expresión. Algo más suave. Más humano. Solo necesitaba un poco de aire, respondí, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Ha sido una fiesta bastante intensa. Se colocó a mi lado, las manos en los bolsillos, su habitual aura de autoridad suavizada por el resplandor de las farolas. Lo ha sido. Pero seré honesto, este tipo de eventos nunca han sido lo mío. Solté una risa suave. Curioso. Los organizas todos los años. Eso es solo negocios, dijo, inclinando ligeramente la cabeza hacia mí. Tú, en cambio, parecías disfrutarlo de verdad. Encogí los hombros. Supongo que he aprendido a interpretar el papel. Él soltó una risa baja. Durante un momento nos quedamos en un silencio cómodo. La ciudad zumbaba a nuestro alrededor, pero en aquel pequeño rincón del tiempo solo existíamos nosotros dos, lejos de las formalidades estructuradas de la oficina. Entonces llegaron las palabras que no esperaba. No estoy listo para irme a casa todavía, admitió. ¿Te gustaría acompañarme a tomar algo? Dudé. No era inusual que habláramos fuera del trabajo. Llamadas a altas horas de la noche, reuniones de estrategia que se alargaban hasta la madrugada, pero aquello se sentía diferente. Había algo no dicho en su tono, algo que hizo que mi pulso se acelerara apenas un poco. Claro, dije al fin. ¿Por qué no? Caminamos por la calle, alejándonos de las torres brillantes del centro hacia una zona más tranquila de la ciudad. Me llevó a un pequeño lounge íntimo, con iluminación baja y jazz suave de fondo. Era el tipo de lugar que parecía eterno, intacto por la prisa del mundo exterior. Cuando nos acomodamos en un rincón, él se aflojó la corbata. Un gesto que rara vez había visto. Me miró. Realmente me miró, como si me estuviera viendo bajo una luz completamente nueva. Llevas mucho tiempo en la empresa, dijo, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. 12 años, asentí. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido la vida si hubieras elegido un camino diferente? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Me estás preguntando si me arrepiento de mis decisiones? Negó con la cabeza. No arrepentimiento. Solo curiosidad. ¿Te preguntas alguna vez por los caminos que no tomaste? Exhalé despacio. Creo que todos lo hacemos en algún momento. Pero siempre he creído que cada decisión, cada giro que damos, nos lleva exactamente a donde debemos estar. Sonrió ante eso. Es una forma sabia de ver las cosas. Hablamos. Realmente hablamos por primera vez en años. No sobre trabajo, no sobre plazos ni informes trimestrales, sino sobre la vida. Me contó de sus primeros años, de las luchas para levantar la compañía, de los sacrificios que eso conllevó. Yo compartí trozos de mí misma también, los sueños que una vez tuve, los momentos que me formaron. El tiempo se desdibujó. Una copa se convirtió en 2, luego en 3, y en algún punto entre los recuerdos y las risas, el aire entre nosotros cambió. Él extendió la mano a través de la mesa, los dedos rozando el dorso de la mía, indecisos, buscando. No retiré la mano. Hubo un momento, un suspiro suspendido, en el que todo quedó en equilibrio. Y entonces, en voz baja, dijo: Nunca te lo conté, pero siempre te he admirado más allá de tu trabajo. Tienes esta presencia, esta forma de hacer que el mundo se sienta sólido incluso cuando todo lo demás es caos. Mi corazón latía un poco más rápido. No era ajena a los cumplidos, pero aquello se sentía distinto. No era adulación. Era algo más profundo. Algo real. Siempre ha sido la constante, continuó. Y quizás me ha llevado demasiado tiempo darme cuenta de cuánto significa eso. Tragué saliva, insegura de cómo responder.
Él no era solo mi jefe. Era un hombre al que había respetado durante años, un hombre cuya opinión había valorado más de lo que me atrevía a admitir. Y sin embargo, sentada allí, en la calidez de aquel lounge en penumbra, no pensaba en el trabajo ni en el profesionalismo. Pensaba en la forma en que me miraba, como si estuviera viendo a una mujer a la que no se había permitido ver de verdad antes. Debería irme a casa, dije al fin, aunque mi voz carecía de convicción. Me estudió durante un largo momento y luego asintió. Déjame acompañarte. Las calles estaban más tranquilas ahora. La ciudad se acomodaba a su ritmo nocturno. Cuando llegamos a mi edificio, nos demoramos en la entrada. Gracias por esta noche, dijo. Por escuchar. Sonreí. Podría decir lo mismo de ti. Una pausa. Una duda. Y entonces, antes de que pudiera pensarlo 2 veces, me incliné ligeramente. Solo lo suficiente. Fue el tipo de momento en el que el mundo se reduce a 2 personas, donde el pasado y el futuro se desvanecen, dejando solo el ahora. Pero antes de que pudiera ocurrir algo más, me aparté, la respiración inestable. Buenas noches, James, susurré, entrando antes de perderme completamente. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, apoyé la espalda contra ella, el corazón golpeándome el pecho, porque algo había cambiado entre nosotros. Y en lo más profundo, sabía que aquello solo era el comienzo. A la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual, la mente todavía enredada en los sucesos de la noche anterior. La forma en que James me había mirado, el calor de su mano contra la mía, las palabras no dichas que flotaban entre nosotros. Durante años lo había visto solo como mi jefe, un hombre de autoridad, respeto y distancia. Pero ahora no podía dejar de pensar en él como James, el hombre que había bajado la guardia, que había hablado con una vulnerabilidad tranquila, que me había mirado de una forma que hacía que mi pulso se acelerara. Sacudí la cabeza intentando aclarar los pensamientos mientras me servía el café de la mañana. Era ridículo. No había pasado nada. Nada podía pasar. Pero cuando entré en la oficina sentí una tensión extraña, como si el aire mismo hubiera cambiado. Lo vi a través del cristal de su despacho. Estaba en una llamada, pero por un instante sus ojos se alzaron y se encontraron con los míos. Una pausa. Una duda. Luego me dedicó la más pequeña de las sonrisas, una que solo yo notaría. La sentí como una tormenta silenciosa bajo la piel. El día pasó en un borrón de reuniones y correos, pero mi mente no dejaba de desviarse. No ayudaba que James pareciera más presente de lo habitual, deteniéndose en mi escritorio más de lo necesario, sosteniendo mi mirada un segundo de más. A última hora de la tarde estaba inquieta. Necesitaba aire fresco, algo que aclarara mis pensamientos. Salí a la pequeña terraza de la oficina, aspirando el aire crujiente del otoño. La ciudad zumbaba abajo, una sinfonía de bocinas lejanas y conversaciones. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no oí la puerta abrirse detrás de mí. Me has estado evitando. La voz de James era calmada, pero había un filo en ella. Me giré, forzando una risa ligera. ¿Evitándote? Eso es un poco dramático. Se acercó, las manos en los bolsillos, con esa misma expresión ilegible en el rostro. ¿Lo es? Suspiré, frotándome las sienes. James, la noche de ayer fue diferente. Lo sé, completó él. Lo miré, al hombre con el que había trabajado durante tantos años. Y sin embargo, en ese momento se sentía desconocido. O quizás, por primera vez, lo estaba viendo con claridad. No podemos hacer esto, dije en voz baja, aunque las palabras sonaban huecas incluso mientras las pronunciaba. Me estudió durante un largo momento y luego exhaló. Sé lo que estás pensando. Que es peligroso. Que lo cambia todo. Lo cambia todo, dije con firmeza. James, eres mi jefe. Hay reglas, expectativas. No me importan las reglas, interrumpió, la voz baja pero firme. Lo miré fijamente. Aquel no era el hombre compuesto y calculador que conocía. Era alguien distinto. Alguien que, por una vez, no pensaba en negocios ni en control ni en responsabilidades. Pensaba en mí. Estás complicando demasiado esto, continuó, el tono más suave ahora. Anoche no éramos jefe y empleada. Éramos solo 2 personas. Y sé que los 2 sentimos algo. Tragué saliva con fuerza. Eso no significa que sea correcto. Inclinó la cabeza, su mirada buscando la mía. Y sin embargo no has dicho que tú no lo sientes también. Abrí la boca, pero no salieron palabras, porque la verdad se asentaba pesada entre nosotros, innegable y cruda. Había sentido algo. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Dio un paso más cerca, la voz apenas por encima de un susurro. Dime que estoy equivocado y lo dejaré. Olvidaré que anoche ocurrió. Quería decir las palabras, apartarme, fingir que todo podía volver a ser como antes, pero no lo hice.
porque no estaba segura de quererlo. El aire entre nosotros crepitaba, un hilo invisible tirando de nosotros. Mi respiración se entrecortó cuando él extendió la mano, las yemas de los dedos rozando apenas mi muñeca. Una pregunta, no una exigencia. Y por primera vez en años, no quise pensar. No me aparté. Los dedos de James apenas rozaron la parte interna de mi muñeca, pero lo sentí en todas partes. Mi pulso se aceleró, el calor de su toque enviando un escalofrío silencioso a través de mí. Durante años había vivido dentro de los límites de lo que se esperaba de mí, de mi carrera, de mi edad. Había construido una vida alrededor de la previsibilidad y la razón. Pero allí, de pie, con James mirándome como si fuera algo nuevo e inesperado, sentí que las paredes se movían. Él esperaba, observando cualquier señal de que yo quería aquello tanto como él. Y en ese momento, lo quería. Dejé escapar un suspiro lento. James, no sé a dónde lleva esto. Sonrió levemente. Yo tampoco. Pero eso no significa que tengamos que huir de ello. Una brisa agitó la terraza y me estremecí. Él lo notó de inmediato, se quitó la chaqueta del traje y me la puso sobre los hombros. Su aroma, especiado, cálido, familiar, me envolvió. Vamos, dijo, inclinando la cabeza hacia la puerta de la oficina. Salgamos de aquí. Dudé. ¿Ahora? ¿Por qué no? Su voz era ligera, pero había algo debajo, algo calladamente decidido. Miré hacia adentro a través de las puertas de cristal. La oficina seguía zumbando con la energía del final del día, gente moviéndose en las rutinas de siempre. Si volvía a entrar, sabía exactamente cómo terminaría la noche. Recogería mis cosas, iría a casa, prepararía la cena y me sentaría sola con mis pensamientos, fingiendo que nada había cambiado. Pero algo había cambiado. Y por primera vez en mucho tiempo, no quería dejar pasar una oportunidad. De acuerdo, dije, la voz más firme de lo que esperaba. Vámonos. Terminamos en un restaurante tranquilo, con poca luz, a solo unas cuadras de distancia. El tipo de lugar donde la música es baja y los camareros hablan en tono apagado. James pidió una botella de vino, y cuando el primer sorbo me calentó la garganta, sentí que empezaba a relajarme. Entonces, dije, dejando la copa. ¿Qué estamos haciendo exactamente aquí? Se reclinó, estudiándome con esa misma expresión ilegible que siempre tenía en la oficina. Pero esa noche había algo más. Honestamente, hizo girar el vino, observando cómo el líquido rojo profundo captaba la luz. Solo quería estar en algún lugar contigo donde no tuviéramos que fingir. Tragué saliva. ¿Fingir? Me miró a los ojos. ¿Que anoche no significó algo? Las palabras cayeron entre nosotros, pesadas e inquebrantables. Abrí la boca, buscando la respuesta correcta. Pero por una vez no quise ser cuidadosa. No quise analizar cada palabra antes de dejarla salir. Exhalé. Sí significó. Un destello de algo pasó por su rostro. Alivio, quizás, o algo más profundo. Hablamos durante horas después de eso. No sobre trabajo, no sobre responsabilidades, sino sobre nosotros. Le conté cosas que no había admitido en voz alta en años. Cómo había pasado tanto tiempo poniendo mi carrera primero. Cómo me había convencido de que el amor, la pasión, la conexión, eran para otras personas, personas más jóvenes, personas que todavía tenían todo el tiempo del mundo. James escuchó. Realmente escuchó. Y cuando al fin me quedé en silencio, extendió la mano a través de la mesa, sus dedos rozando los míos en un toque tan simple y a la vez tan deliberado que me cortó la respiración. No estás sola en eso, dijo. Y le creí. Cuando salimos del restaurante, la ciudad se había aquietado. Las calles brillaban con el suave tono ámbar de las farolas, el zumbido lejano del tráfico llenando el silencio entre nosotros. Caminamos un rato, ninguno de los dos listo para decir adiós todavía. En un semáforo se detuvo y se volvió hacia mí. No quiero precipitar esto, dijo en voz baja. Pero tampoco quiero fingir que esto no importa. Mi corazón latía con fuerza. James soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Sé que es complicado. Dejé escapar una risa entrecortada. Eso es quedarse corto. Nos quedamos allí un momento, la ciudad moviéndose a nuestro alrededor. Y sin embargo, de alguna forma sentíamos que éramos las únicas dos personas del mundo. Entonces, sin pensarlo, sin planearlo, sin sobreanalizarlo, di un paso más cerca. La respiración de James se entrecortó. Sus ojos buscaron los míos. Y entonces, por fin, me permití sentir. El beso fue lento, tentativo, como las primeras notas de una canción cuya melodía todavía no conocíamos del todo. Su mano acunó el costado de mi rostro, el toque cuidadoso, reverente. Cuando por fin nos separamos, su frente descansó ligeramente contra la mía. Esto lo cambia todo, ¿verdad?
susurré. Lo cambia, murmuró. Pero quizás eso no sea tan malo. Cerré los ojos, dejando que la calidez del momento se filtrara en mí. Quizás, solo quizás, tenía razón. Me desperté a la mañana siguiente con una mezcla de emociones girando dentro de mí. Emoción, nerviosismo, incertidumbre. El recuerdo de la noche anterior permanecía en mis labios, en el calor del toque de James, en la forma en que me había mirado como si fuera algo por lo que valía la pena esperar. Pero ahora, con el sol de la mañana entrando por la ventana de mi dormitorio, la realidad empezaba a filtrarse. Yo seguía siendo su empleada. Él seguía siendo mi jefe. Y habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. James, buenos días. Espero que no haya arrepentimientos. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios mientras respondía. ¿Yo? Ninguno. ¿Tú? Su respuesta fue inmediata. James, ni uno solo. ¿Puedo verte más tarde? Dudé. No porque no quisiera. Lo quería. Pero porque no estaba segura de qué significaba más tarde para nosotros. ¿Podíamos existir fuera de la oficina? Fuera de las líneas perfectamente dibujadas que ambos habíamos seguido durante tanto tiempo. Respiré hondo. Sí. Pero primero necesitamos hablar. Esa tarde nos encontramos en un parque tranquilo a las afueras de la ciudad, lejos del ruido y de las miradas curiosas de la oficina. James ya estaba esperando cuando llegué, apoyado contra un banco, las manos en los bolsillos. Levantó la vista cuando me acerqué, su expresión más suave de lo que nunca había visto. Hola, dijo. Hola, repetí, sentándome a su lado. Durante un momento solo nos quedamos allí, observando cómo la luz dorada del sol poniente se filtraba entre los árboles. Entonces hablé. James, necesito saber, ¿hacia dónde va esto a partir de ahora? Exhaló como si hubiera estado esperando la pregunta. No tengo todas las respuestas, admitió. Pero sé lo que no quiero. No quiero que la noche de ayer sea algo que fingimos que nunca pasó. Asentí despacio. Yo tampoco. Se volvió hacia mí. Entonces no hagamos de esto una cuestión de reglas o expectativas. Hagamos de esto una cuestión de nosotros, sea como sea que se vea. Tragué saliva. ¿Y el trabajo? Soltó una risa suave. No permitiré que esto afecte tu carrera. Has trabajado demasiado duro para eso. Si necesitamos tener una conversación sobre límites en la oficina, la tendremos. Pero no quiero perder lo que sea que esto sea solo por logística. Sus palabras asentaron algo profundo dentro de mí. Durante tanto tiempo había dejado que el miedo a lo desconocido me impidiera correr riesgos, sentir cosas que me había dicho a mí misma que era demasiado mayor para sentir. Pero allí estaba James, de pie a mi lado, dispuesto a averiguarlo conmigo. Extendí la mano hacia la suya. ¿De acuerdo?, dije, la voz firme. Veamos a dónde nos lleva esto. El alivio en su sonrisa fue innegable. Y cuando me atrajo hacia un beso lento y prolongado bajo la luz que se desvanecía de la tarde, me di cuenta de algo. Aquello no había sido solo una noche que tomó un giro inolvidable. Había sido un nuevo comienzo. Los días siguientes se convirtieron en una danza delicada entre lo que éramos en la oficina y lo que estábamos empezando a ser fuera de ella. En el trabajo, James mantenía la distancia profesional que siempre había tenido, pero sus ojos me buscaban con más frecuencia. Un saludo en el pasillo que duraba un segundo de más. Una reunión en la que su mirada se detenía en mí cuando nadie más miraba. Pequeños gestos que solo yo notaba y que me hacían sonreír por dentro mientras fingía concentrarme en los informes. Por las noches, sin embargo, el mundo se volvía nuestro. Salíamos a cenar a lugares discretos. Caminábamos por parques casi vacíos. Hablábamos hasta altas horas, compartiendo fragmentos de vida que nunca antes nos habíamos permitido mostrar. Él me contó de su primer matrimonio, de cómo el trabajo lo había consumido hasta que la relación se desvaneció en silencio. Yo le hablé de las relaciones que había dejado atrás porque siempre elegía la seguridad de la carrera sobre la incertidumbre del corazón. Una noche, sentados en el sofá de mi salón con una copa de vino y la ciudad brillando a través de la ventana, él tomó mi mano y dijo: «Tengo miedo de que esto sea demasiado para ti. De la diferencia de edad. De lo que la gente dirá si algún día se entera». Lo miré a los ojos. «James, tengo 42 años. No soy una niña. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Y por primera vez en mucho tiempo, no estoy eligiendo por miedo. Estoy eligiendo porque quiero». Él se inclinó y me besó con una ternura que me desarmó por completo. Pero el mundo real no tarda en recordar que existe. Una mañana, mientras revisaba correos en mi escritorio, escuché la voz de Laura, la jefa de recursos humanos, hablando en tono bajo con otra colega cerca de la máquina de café. ¿Has notado que James y ella están diferentes últimamente? Más cercanos. Demasiado cercanos, si me preguntas. Mi sangre se heló.
Continué escribiendo como si no hubiera oído nada, pero el corazón me latía con fuerza. Esa noche, cuando James me llamó, le conté lo que había escuchado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Quieres que paremos?, preguntó al fin, la voz cuidadosa. No, respondí de inmediato. Pero tampoco quiero que mi carrera se convierta en un chisme de pasillo. Ni la tuya. Entonces haremos lo correcto, dijo. Si esto va a ser real, tiene que serlo de verdad. No a escondidas para siempre. La semana siguiente, James pidió una reunión formal con recursos humanos. Me pidió que estuviera presente. Con la calma y la claridad que siempre lo habían caracterizado, explicó la situación, que entre nosotros había nacido algo personal, que ambos éramos adultos conscientes de las implicaciones y que solicitaba que se establecieran límites claros y transparentes para proteger a la empresa y a mí. Laura nos miró durante un largo momento. Esto es inusual, dijo. Pero no es ilegal. Si ambos confirman que es consensuado y que no afectará el rendimiento laboral, entonces documentaremos todo y seguiremos adelante con precaución. Firmamos los papeles. Fue incómodo. Fue necesario. Y cuando salimos de aquella sala, James me miró y dijo en voz baja. Ahora ya no hay secretos. Solo nosotros. Aquella noche celebramos de la forma más sencilla posible, cenando en mi cocina, riendo de lo absurdo que resultaba todo, y terminando enredados en el sofá mientras la lluvia golpeaba los cristales. Pasaron las semanas. Luego los meses. Aprendimos a movernos en este nuevo territorio. En la oficina éramos profesionales. Fuera de ella, éramos algo mucho más grande. Él me llevaba a su casa de campo los fines de semana. Yo le enseñaba mis playlist secretas y mis recetas favoritas. Descubrimos que nos gustaba despertarnos temprano los domingos y leer el periódico juntos en silencio, con las piernas entrelazadas bajo la mesa. Una tarde de primavera, mientras caminábamos por el mismo parque donde habíamos hablado por primera vez de nosotros, James se detuvo de repente. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué cosa?». Se quedó un segundo en silencio, mirándome con esa expresión seria y suave que solo usaba conmigo. «Quiero que sepas que no estoy jugando. Que esto no es una aventura pasajera ni una crisis de la mediana edad. Eres la persona más brillante, más valiente y más real que he conocido en mucho tiempo. Y quiero seguir descubriéndote. Cada día. Durante el tiempo que me quede». Me quedé sin palabras. Él tomó mis manos entre las suyas. «No te estoy pidiendo una respuesta ahora. Solo, quiero que sepas dónde estoy. Completamente». Me acerqué, apoyé la frente contra la suya y susurré. «Yo también estoy aquí. Completamente». El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. Ya no era tentativo. Ya no era una pregunta. Era una afirmación. Esa noche, mientras nos acostábamos juntos y la ciudad se apagaba poco a poco fuera de la ventana, pensé en lo lejos que habíamos llegado desde aquella noche en la azotea. Desde el miedo. Desde las reglas. Desde la idea de que el amor y la pasión eran cosas que ya no nos correspondían. Resulta que a veces la vida te da una segunda oportunidad exactamente cuando has dejado de buscarla. Y a veces esa oportunidad tiene canas plateadas en las sienes, una risa baja y una forma de mirarte que te hace sentir que, por primera vez en años, estás exactamente donde debes estar. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir a la oficina, miré mi reflejo en el espejo y sonreí. Ya no era solo la mujer que había construido una carrera sólida y predecible. Era también la mujer que se había atrevido a sentir de nuevo. La que había abierto la puerta cuando el destino llamó con la voz de James Carter. Y aunque no sabía exactamente cómo se vería el futuro, por primera vez no necesitaba saberlo. Solo necesitaba seguir caminando a su lado. Asterisco si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. No olvides dar like, dejar tu comentario y campana, suscribirte para más relatos como este. ¿Crees que el amor no tiene edad? Cuéntamelo abajo.